Bienvenida y bienvenido al módulo virtual de capacitación para miembros de mesa. La OMPE te agradece y felicita por tu apoyo a la democracia de nuestro país. Al culminar esta capacitación, aprenderás qué debes hacer como miembro de una mesa de sufragio al inicio, durante y al final de la jornada electoral. ¿Estás lista o listo? Adelante, empecemos con el primer capítulo. La instalación empieza cuando las personas que desempeñan el cargo de miembro de mesa reciben la caja con el material que usarán en la jornada electoral. La caja contiene 3 paquetes. Paquete A, con lapiceros, tampón para huella dactilar y cinta de embalaje. Paquete B, con la hoja de control de asistencia de miembros de mesa, la lista de electores, las cédulas de sufragio, las actas electorales, los carteles de publicación de resultados, los hologramas y otros. Paquete C, con los sobres para guardar las actas, las láminas para proteger los resultados, las etiquetas para cerrar los sobres con las actas, las bolsas de reciclaje y otros. Si eres presidenta o presidente, tu primera tarea será repartir lapiceros, mascarillas y protectores faciales. Otros recursos de seguridad serán alcohol en gel, una bolsa roja para desechar las mascarillas y los pañuelos, así como una bolsa negra para otros residuos. Otra tarea de la presidenta o el presidente es contar los hologramas junto al personal de la OMPE, así como anotar la cantidad y firmar la conformidad. Si eres secretaria o secretario, tu primera tarea será controlar la asistencia de miembros de mesa durante la instalación. Para esto, llamarás a cada integrante para que firme. En caso de ausencia de alguna o alguno, escribes faltó en su espacio de firma para que después pague la multa. Al terminar, guardarás la hoja en un sobre anaranjado. Es muy importante asistir temprano porque la instalación tomará un tiempo y la votación deberá empezar de manera puntual a las 7 de la mañana, ya que a esa hora llegarán a votar las personas más vulnerables ante la COVID-19. Si eres tercer miembro, tu primera tarea será tomar la caja vacía y pegarle una etiqueta adhesiva para rotularla como caja de restos electorales. Aquí se reciclarán papeles sobrantes limpios y artículos reutilizables. De acuerdo con la ley, la totalidad de miembros de mesa revisará que la relación de electores esté pegada afuera del aula y que los carteles de candidatos se encuentren pegados en la cámara secreta. Después, será importante que quien presida la mesa revise que haya cédulas suficientes y que empiece a firmarlas pronto para tener al menos un grupo con el cual se pueda empezar la votación. Finalmente, la instalación culminará con el llenado de las actas electorales. ¿Cómo llenar el acta en la instalación? Ahora corresponde llenar la sección A, acta de instalación del acta electoral. Se escribe la hora de instalación, es decir, la hora en que se recibió el material electoral. Luego se marca si el material se recibió en buen estado y se escribe el número de cédulas recibidas. Si hubo incidentes, se los anota en el campo de observaciones. Al final, se firman las actas y se escriben los datos solicitados. ¿Cuántas actas se deberán llenar? Como mínimo, 5 de la elección de presidente y vicepresidentes, 5 de la elección de congresistas y 5 de la elección de parlamento andino. En la instalación y en toda la jornada electoral, cada miembro de mesa deberá mantener la distancia de 1,5 metros entre sí y con el resto de personas. Además, deben desinfectarse las manos antes y después de compartir documentos. Igualmente, deberán usar bien la mascarilla y el protector facial. Asimismo, como autoridades de la mesa, vigilarán que todas las personas presentes cumplan estas medidas de seguridad. Ahora empecemos el segundo capítulo, donde aprenderás qué trabajo realizarás durante el sufragio, que tiene 2 etapas. La primera es la votación que se llevará a cabo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Aquí lo fundamental es atender bien y de manera segura a quienes lleguen a votar.
Observa, la presidenta le pide al elector que muestre su DNI y diga su número de orden. Por su parte, el secretario busca en la lista de electores el casillero del elector, verifica sus datos y le dice a la presidenta si es conforme. La presidenta de mesa entrega a quien va a votar una cédula firmada. Quien se desempeña como tercer miembro le pide al elector que deje su DNI en una bandeja, en el cual pegue el holograma mientras él vota. Después de que el elector coloque la cédula en el ánfora, el secretario le señalará dónde firmar y poner su huella. Quien se desempeñe como tercer miembro le pedirá que recoja su DNI de la bandeja. Ten en cuenta lo siguiente: primero, votan los miembros de mesa titulares, luego los suplentes y enseguida los electores. También votan las personeras y los personeros acreditados que deban votar en esa mesa. A cada persona que se presente a votar se le preguntará si trajo lapicero. Si no trajo, se le prestará uno previamente desinfectado. Se podrá votar con el DNI electrónico, con el amarillo de menor de edad y con el DNI caduco. La segunda etapa del sufragio es el cierre, que se lleva a cabo cuando termina la votación en la mesa. Observa, el secretario marca con un aspa cada recuadro del no votó de quienes no llegaron a votar. Asimismo, en cada página de la lista de electores anota la cantidad de personas que sí votaron. Luego, suma los subtotales de las páginas para saber cuántos votaron finalmente. La presidenta firma la última página de la lista de electores y pregunta a las personeras y los personeros si desean hacer lo mismo. Luego, guarda esta lista en el sobre de color anaranjado. La presidenta, junto con el personal de la OMPE, anota cuántos hologramas devuelve, la firma, los guarda y los asegura con unas etiquetas adhesivas. Finalmente, los mete en el sobre de color anaranjado. ¿Cómo llenar el acta de sufragio? Se continúa llenando las mismas actas llenadas en la instalación, pero esta vez en la sección B, acta de sufragio. Se escribe el total de personas que votaron, cuántas cédulas sobraron, la hora de término del sufragio, las observaciones de las personeras o los personeros y de alguna o algún miembro de mesa, si hubo. Asimismo, al igual que en la instalación, cada miembro de mesa firma y escribe sus nombres, sus apellidos y el número de su DNI. Las personeras y los personeros firman solo si lo desean. Ahora aprendamos el tercer capítulo llamado El escrutinio. Debido a que son 3 elecciones, se realizarán 3 escrutinios: el presidencial, el congresal y el de parlamento andino. Empecemos por el presidencial. En primer lugar, en la sección C del acta electoral se escribe la hora de inicio del escrutinio. Luego, se continúa con el conteo de las cédulas, pero sin abrirlas. Se compara la cantidad hallada con el total de ciudadanos que votaron. Si hay más, se saca al azar el excedente y se lo destruye. Si hay menos, se continúa con lo que se tiene. Luego, se abren las cédulas y se verifica que tengan la firma de la presidenta o el presidente de mesa. ¿Y cómo se sabe si la cédula tiene votos válidos, nulos o en blanco? Veamos, en la elección presidencial se considera válido el voto en el que se ha marcado con un aspa o una cruz el símbolo o la foto de la candidata o el candidato de solo una organización política. La marca puede ser tenue o remarcada, pero debe distinguirse como aspa o cruz. Asimismo, se puede salir un poco o mucho del recuadro del símbolo o la foto, pero el cruce de sus líneas debe estar dentro. Es nulo el voto emitido con otro tipo de marca. También si en la cédula se han marcado 2 símbolos o fotos. Asimismo, si el cruce de las líneas de la marca está fuera del recuadro o si la cédula no tiene la firma de la presidenta o el presidente de mesa. Igualmente, si está rota o firmada por el elector o tiene frases o signos ajenos al proceso electoral. También es nulo el voto emitido en una cédula falsificada. Ahora bien, ya que habrá muchas cédulas para revisar, se necesitará una hoja en la cual anotar los votos válidos para cada candidata o candidato presidencial, así como los nulos y en blanco. A esta hoja se le denomina hoja borrador.
Observa cómo usarla. Aquí se observa un voto por el símbolo del cubo. Entonces se traza un palote en la fila de la organización política a la que corresponde dicho símbolo. El segundo voto es nulo. Entonces se traza un palote en la fila de nulos. El tercer voto es en blanco. Entonces se traza un palote en la fila de votos en blanco. Como se puede observar en el escrutinio presidencial, solo hay que ver esta parte en cada cédula. Los 3 miembros de mesa, por mayoría, determinan cuándo el voto es válido, nulo o en blanco. Deben mostrar a las personeras y personeros presentes cada cédula escrutada. Para seguir un orden, se deben formar grupos de 5 votos separados de esta forma. Luego de culminado el escrutinio de todas las cédulas, se suman los palotes y se anotan los resultados hasta obtener el total de votos emitidos. Este número debe ser igual al total de personas que votaron. De no ser así, se tendrá que detectar dónde está el error y corregirlo. ¿Cómo llenar los resultados en el acta de escrutinio del presidente? Es fácil, solo se transcriben los resultados de la hoja borrador en la sección C, acta de escrutinio, de las actas de la elección presidencial, pero debe hacerse con mucho cuidado, con números legibles, sin borrones, iguales a los del modelo mostrado. Luego se anota la hora de término de este escrutinio. Si hubo observaciones, se las escribe en el espacio correspondiente. Después, cada miembro de mesa, de manera obligatoria, firma y escribe sus datos. Los personeros firman solo si lo desean. Luego, utilizando las láminas de protección, se protegen los resultados de las actas. Se hace lo mismo con el campo de observaciones, aunque no se haya escrito ninguna. A continuación, se guardan las actas en los sobres de colores. Son 5 sobres en total y en cada uno se guarda un acta. Los sobres cerrados se entregarán al personal de la OMPE. Como tareas finales del escrutinio presidencial, se llena el cartel de resultados y se pega afuera del aula. Asimismo, se entregan actas llenadas y firmadas a las personeras o personeros que lo soliciten. Muy bien, ya terminamos con el escrutinio presidencial. Ahora veamos el segundo escrutinio. Para este escrutinio, los 3 miembros de mesa tendrán que volver a revisar las cédulas, pero esta vez mirando solo la parte central de estas. Para determinar si el voto es válido o no, se aplican las mismas reglas de la elección presidencial y se tiene en cuenta lo escrito en los recuadros de voto preferencial. Podría haber algunos casos particulares, por ejemplo, que se haya escrito el número de una candidata o un candidato, pero no se haya marcado el símbolo. En este caso, se contará como un voto preferencial, pero también como un voto por la organización política, aunque no exista marca de cruz o aspa. Otro caso podría ser que, en vez de marcar el símbolo con una cruz o un aspa, se lo haya hecho, por ejemplo, con un visto. En este caso, se anula el voto, aunque los recuadros de voto preferencial estén bien usados. Para ver otros casos, se recomienda descargar el manual de instrucciones para miembros de mesa al finalizar el curso. ¿Y cómo se usarán las hojas borrador en la elección de congresistas? Si, por ejemplo, esta cédula tiene un voto válido y 2 votos preferenciales, uno por el 7 y el otro por el 8, entonces se tienen que marcar los palotes en la hoja borrador. Para eso, se ubica el casillero de la organización política y se anota un voto para esta, un voto para la candidata o el candidato número 7 y un voto por el número 8. Según se avance, se formarán grupos de 5. Una vez culminada la revisión de todas las cédulas, se deberán sumar los palotes hasta obtener el total de votos por cada organización política, así como sus votos preferenciales y el total de votos nulos y en blanco. Para mayor seguridad, en la última hoja borrador de esta elección, hay un casillero en el cual copiar los totales de votos de las organizaciones políticas, los nulos y en blanco, para sumarlos y obtener el total de votos emitidos, número que deberá ser comparado con el total de ciudadanos que votaron.
deben ser iguales. En caso contrario, habrá que buscar el error y corregirlo. ¿Cómo llenar el acta de escrutinio de congresistas? Deberá hacerse con mucho cuidado, con números legibles, sin borrones, iguales a los del modelo mostrado. Primero, en el acta electoral de congresistas, se escribe la hora de inicio de este escrutinio. Luego, se copian los totales de votos por organización política y después los preferenciales. Deben escribirse los números de acuerdo con los del modelo mostrado. Después, se escribe la hora de término de este escrutinio. Si hubo observaciones, se las anota. Luego, cada miembro de mesa firma y escribe sus datos. Las personeras y los personeros firman solo si lo desean. Luego, utilizando las láminas de protección, se protegen los resultados de las actas. Se hace lo mismo con el campo de observaciones, aunque no se haya escrito ninguna. A continuación, se guardan las actas en los sobres de colores. Son 5 sobres de colores y en cada uno se guarda un acta. Los sobres cerrados se entregarán al personal de la OMPE. Como tareas finales del escrutinio de congresistas, se llena el cartel de resultados y se lo pega afuera del aula. Asimismo, se entregan actas llenadas y firmadas a las personeras y personeros que lo soliciten. ¡Qué bien! Ya terminamos con el escrutinio de congresistas. Ahora veamos el tercero. El escrutinio de Parlamento Andino se realiza con el mismo método de la elección de congresistas, pero revisando las cédulas solo en la parte de Parlamento Andino y viendo los votos por organización política y sus preferenciales. Se anotan palotes en grupos de 5 y se suman para obtener los resultados, los cuales también se copiarán en las actas electorales con especial cuidado. Al igual que en las elecciones de presidente y de congresistas, se entregará al personal de la OMPE 5 actas debidamente llenadas con los resultados protegidos con láminas de protección y en 5 sobres de colores. También se publicarán los resultados en un cartel y se entregarán actas llenadas y firmadas a las personeras y los personeros que lo soliciten. ¿Y cuáles son las tareas finales antes de retirarnos de la mesa de sufragio? Firmar los certificados y repartirlos según corresponda, destruir las cédulas usadas y no usadas y colocarlas en la caja de restos electorales, colocar en la bolsa para reciclaje los lapiceros, el tampón, los sobres no utilizados y la cinta adhesiva, cerrar la bolsa y guardarla en la caja de restos electorales, entregar al personal de la OMPE la caja de restos electorales, el ánfora y la cabina. Al entregarlas, usar el cargo de entrega de actas y material electoral. Recuerda descargar el manual de instrucciones de miembros de mesa para enriquecer aún más tu capacitación. Ahora, pongan en práctica lo que aprendieron.